Dios, gracias inmensas te damos, Padre, porque eres tú quien nos permite estar juntos. Gracias, Señor, porque cada día tú nos confirmas que siempre tienes un pueblo que nunca va a ceder, que nunca será doblegado. No hay mundo, actitudes, nada de lo que haya de venir que pueda detener el avance de lo que tú tienes programado desde la eternidad. Y eso, Señor, nos da tranquilidad. Y lo que estamos haciendo aquí también es parte de tu programa. Por lo tanto, Señor, en tu misericordia, es nuestro deber suplicarte y rogarte que permita, Señor, que seas tú quien trabaje y que de alguna manera todos nos llevemos algo de enseñanza en el día de hoy. Señor, cuídanos, guárdanos y protégenos, porque te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos todo con gracias. Amén. Hermanos, ¿saben cuál es la ventaja de lo que nosotros estamos haciendo aquí al estudiar el Nuevo Testamento, como también el Antiguo Testamento? Es que por menos que usted aprenda aquí, un poquito que usted aprenda, es una ayuda inmensa para usted poder ayudarse en una buena interpretación. Hermanos, estamos llenos de personas dando interpretaciones que parecen hermosas, que parecen bonitas, pero nada tienen que ver con la escritura, incluso las contradicen muchas veces a plenitud. Como en estos días habíamos estado escuchando un sermón donde se toma un texto y después dejo el texto allá y yo empiezo a hablar lo que yo se me parece y luego vuelvo y leo el texto y vuelvo otra vez a hacer lo que yo creo, nada de lo que dice el texto, ni nada de lo que dice la escritura, ni la referencia contextual para nada, cosa que es tan delicada a la hora de tú abrir tu Biblia y ver este libro cuándo se escribió, quién lo recibió, por qué se escribió, cuál fue el propósito, cuál era la cultura. Van a haber palabras, expresiones que van a tener que ver con la cultura específica de ese momento. Y si tú no observas eso, lo vas a pasar por alto y va a decir el Espíritu Santo que me ilumine y tú comenzarás a hacer una interpretación fortuita del texto. Cuidado con eso. Y es por eso, mi hermano, que estamos poniendo tanto empeño en estas cosas. Por ejemplo, hoy parece simple lo que estamos haciendo. Estamos tocando cada uno de los libros del Nuevo Testamento y hoy vamos a entrar a los Hechos de los Apóstoles para iniciar. Y como lo dije la semana pasada, vamos a dar un vistazo a cada uno de ellos para que usted tenga una idea. Aunque ya en otras ocasiones aquí hemos hablado bastante del libro de los Hechos. Y antes de leer lo que pone aquí el libro, mis hermanos, yo quiero ver cómo ustedes están con respecto al libro de los Hechos. Cuando ustedes van al libro de los Hechos, ¿qué es lo que usted entiende? Que es el libro de los Hechos. Hoy me interesa a mí ver cómo están ustedes en cada uno de los libros, ya que hemos hablado de estas mismas cosas en otras ocasiones. ¿Para qué es el libro de los Hechos para usted? Vamos a ver. Ok, perdón, porque se está grabando. Mentira. La teología dice que es un libro de transición, pero yo lo entiendo para mí más fácilmente diciendo que es la historia de la iglesia, del comienzo de la iglesia, propiamente Sí, formada. precisamente, que está incluido, por eso es transición. Está hablando de cómo se ha desenvuelto la iglesia de una manera diferente a la del Antiguo Testamento. Eso lo dijimos la semana pasada, porque la iglesia estaba también en el Antiguo Testamento. Ese es el asunto. Y es donde muchas veces nos confundimos. ¿Por qué? Porque es una congregación la iglesia. Ahora, lo que tú acabas de decir es eso.
la historia de la iglesia, también nosotros dijimos algunas cosas importantes, y es que para tú interpretar Mateo, Marcos, Lucas, tú tienes necesariamente que vigilar el libro de los Hechos, ver qué está sucediendo en ese tiempo en que se está dando a conocer el evangelio del Cristo que murió y resucitó. Y era parte muy temprana, muchas confusiones, muchos cambios. Y ese cambio es lo que tú vas notando a través del libro de los Hechos. Pero no es un cambio donde se deja atrás el Antiguo Testamento para entonces tomar el Nuevo, sino es una continuidad en el programa y plan de Dios, ¿entiende? Dios mismo desde el principio va llevando a cabo su plan. Cuando llega Cristo, cesan los sacrificios, se hace universal totalmente el evangelio para todo aquel que crea. Todo el mundo en todo lugar puede mirar a Cristo, y dice entonces, Hebreo explica que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Eso no era tan fácil ellos asimilarlo. Nosotros podemos decir, bueno, pero ya eso se entiende. Sí, usted ahora póngase en los zapatos de ellos, que todo el tiempo estaban impuestos a llevar un cordero al altar, estaban siempre impuestos a tener a un sumo sacerdote que entraba una vez al año, y que de repente dicen, no es necesario. Mi hermano, era normal que algunos se sintieran extraños y decían, no, pero necesitamos más explicación. Todavía no entendían la magnitud de lo que Cristo había hecho. Y eso, que en el mismo momento en que Él muere, hay señales de que algo iba a ser totalmente diferente. ¿Cuál fue la señal principal que habló claramente de lo que iba a acontecer a partir de ahora cuando Cristo muere? ¿Quién se acuerda? Sencillo. Acá. La ruptura del velo del templo. Definitivamente, no hay otra. Fue, y no de abajo, para que usted no fue de arriba diciendo no hay nada que hacer. Terminó. Y confirmando que todo había sido un acto divino, hay temblor y oscuridad. El libro de los Hechos es sumamente importante para ver la vida de la iglesia, cómo se manejó, cómo se desenvolvió, cómo fue avanzando y dejando incluso algunas prácticas para entrar en otras ellos mismos, mirando la importancia de lo que era Cristo en ellos. El libro de los Hechos no es un libro tampoco no es un libro en el que tú puedes, y esto los digo, como voy a decir con toda seguridad, no es un libro en el que tú puedas ir a buscar doctrina. Nunca lo haga. Muchos lo hacen. Ajá. Entonces se podría decir que para que el Nuevo Testamento esté completo, tiene que estar el libro de los Hechos. Es que yo creo que en el plan de Dios estaba. Y vemos la necesidad. Imaginémonos en un momento que no existiera el libro de los Hechos. ¿Qué nos quedaría a nosotros para seguir interpretando muchas cosas de lo que ahí estaba pasando? Relacionarla con lo que Pablo mismo dice. Bueno, sí, exactamente. Lo que estaba pensando es que el libro de los Hechos es lo que conecta los evangelios con el resto del Nuevo Testamento. Porque sin ese libro no podemos entender los demás Romanos, Corintios, Tesalonicenses, Filipenses, todo eso realmente no se entiende, o por lo menos no de la misma manera. Sí, Entonces, Hechos es como la llave que abre
el Yo- resto del Exacto. Nuevo Yo Testamento. diría que la fuerza, el poder de cada una de esas palabras de Pablo está en lo que uno observa en el libro de los Hechos Sí. al ver la iglesia. Ujú. ¿Entiende? Cómo estaba. Sus debilidades, comprende, sus persecuciones incluso, sus ataques. Todas esas cosas tú comienzas a analizarla y ver ahí cómo el Espíritu de Dios había estado obrando para llevar a los apóstoles a tales sitios a predicar el Evangelio. Y tú dices, wow, pero todo está íntimamente conectado. Todo. Y otra cosa importante, y es que cuando vemos el Evangelio pensando en el autor es Lucas. Y podríamos ver esto como una segunda parte de ese Evangelio mismo de Lucas. Y Lucas tenía que dar todas estas explicaciones sin saber ni darse cuenta de la magnitud de lo que él estaba haciendo y de lo que iba a servir eso, pero tenía que darle a entender a los griegos de una manera clara qué era lo que estaba ocurriendo con este evangelio, cómo había ocurrido, donde se tenía que ver una mano sobrenatural por encima del hombre, donde el hombre no podía haber hecho todo lo que estaba ocurriendo con la iglesia. Y para explicarle eso a un griego había que tener argumentos, seguridad, confirmación, pruebas, si lo pueden decir, de todo. No era tan fácil y Lucas fue prácticamente llamado a hacer eso. Ese es el libro de los Hechos. Dice Arturo aquí, después de los evangelios, Hechos completa la historia del Nuevo Testamento después de la resurrección y ascensión de Jesucristo. Y el ministerio del Espíritu Santo en medio de las primeras comunidades cristianas. Creo que todos estamos concordando con todo lo que hemos dicho aquí, exactamente, con estas palabras de Arturo. Ok. Las cartas o epístolas. ¿Cuánta carta tiene Pablo? 13 cartas. ¿Y quién sabe si 14? Para mí son 14. Creo que para la mayoría de los creyentes como que no tenemos duda, pero como aparece sin ponerle nombre de quién la escribió, la pregunta es, pero ¿quién fue? ¿Quién sería? Cuando vemos la carta, yo veo toda la manera de Pablo hablar. Yo veo a Pablo hablando y dice, pero tendría que ser alguien que estaba muy cerca de Pablo y que adoptó la manera de expresarse y de hablar y de expresar las cosas. ¿Quién sería? Por eso es que si no es Pablo, es alguien que estuvo muy cerca a Pablo. ¿Son cuántas cartas en sí, en total, en su Biblia, en la que usted tiene ahí? ¿Cuántas cartas hay en total? ¿Ah? ¿Cuánto? Yo no oigo. 21. Ni dejan a Gerson que le ponga el micrófono. 21 cartas. Interesante. Y una sin mención de su autor. ¿Cuál es esta carta que no menciona el autor? Estamos como niños, pero eso, ustedes lo ven sencillo, pero eso es sumamente importante tenerlo ahí, que llegue rápido el pensamiento a la hora de usted leer, estudiar, escudriñar, porque comienza a ver las cosas más claras. No tiene que pensar doble ni triple, sino que ya sabe lo que está haciendo. Ya sabe hacia dónde se dirige. Hay una carta de Santiago. ¿Cuánta escribió Santiago? Una carta. ¿Y Pedro? ¿Cuánto escribió Pedro? 2 Pedro. Ve eso. 3. Tan tremendo. Hoy sí es que están activos. Hoy sí es que están. Y mira, ya me tienen sorprendido.
Ni tiempo le dan al micrófono llegar. Ahora que hay algo también de interés y es que muchas de estas cartas están dirigidas a comunidades o personas particulares. Mencióneme alguna de las cartas que se escribieron a personas particulares. Timoteo, Tito, Filemón, ya. Tercera, sí, esa. Gracias, ¿verdad que sí? Sí. ¿Se le escribió a quién? A Gallo, y no era un gallo, se llamaba así. Interesante esa carta, esa tercera carta. Genial. Estamos, ¿no? Hoy estoy contento, me voy más animado. Yo que estoy excited por el campamento y que ustedes me pongan contento así hoy. Tremendo. Romanos. Mi hermano, Romano es una carta especialísima. Noten algo en los libros del Nuevo Testamento y estas cartas. Le voy a dar un dato curioso. Primero, no están ordenadas cronológicamente, ¿de acuerdo? Pero ¿cuáles cartas aparecen primero y por qué? ¿Las que tienen menor escritura o las que tienen mayor escritura? Van de mayor a menor, así increíble. Pensaron en eso y dicen, wow, pero ¿por qué? ¿Por qué no estaban pensando en un orden cronológico? Sino, esta carta es buena. Esta carta viene de Dios. Incluso, para que esto quede en constancia, las cartas que ustedes ven de Pablo aquí no fueron las únicas que él escribió. ¿Cuántos sabían eso? Pero no aparecen. Porque él escribió y no pasaron por el criterio de aquellas personas que Dios había determinado, porque yo creo que fue Dios, para que ordenaran y escogieran las cartas y los libros que iban a estar en este libro. Tim. También, bueno, Corintios, sabemos que hay por lo menos 3 que él escribió a Corintios. Tenemos 2 y hay otro, por lo menos uno, que se perdió. Y también habían algunos que quizás existían, pero como no llegaban al mismo nivel que los que tenemos, pero también habían otros que no se encontraban, se perdieron. Y otras que aunque fueron vistas, según lo que dicen algunos expertos en esto, pero no fueron escogidas. Y creo que escuché a alguien de que se han encontrado algunos retazos de cartas de Pablo que no estaban inspiradas. Pero ¿cuál es lo principal acá? Que por ser Pablo no tenía específicamente que sus escrituras ser aceptadas. No porque fueran malas. Podrían ser bastante edificantes. Pero para permanecer por siglos ahí, para edificar la iglesia, esto puede ser confuso para algunos, pero cuando pensamos que la mano de Dios estuvo envuelta en todo esto y que nada se le escapó de su mano, entonces comenzamos a entender lo que tenemos en nuestras manos. Observen que estas escrituras no se contradicen entre sí, que permanecen en hilaridad con toda la escritura desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Solamente tienes que sentarte a estudiarla y verla con cuidado, y cuando lo analizas te das cuenta que no hay contradicción ninguna, sino que todas van caminando hacia un mismo propósito y todo parece como si fuera un solo libro.
Y este libro de Romano es importante y sí se le ha llamado de la manera que se lea, que escribe aquí Arturo, dice que Romano es la Biblia dentro de la Biblia. Porque explica todo lo que es el evangelio y proceso de Dios en el plan de salvación. Mi hermano, si usted entiende los 5 primeros capítulos de Romano perfectamente, usted va a entender todo lo que está pasando con las Escrituras. Por eso es que es tan complejo esos primeros 5 capítulos de Romano. Abarca todos los temas fundamentales, desde la justicia de Dios, desde el cielo, pasando por la caída del hombre, el pecado, la fe, el arrepentimiento, la justificación, la santificación del creyente, los propósitos de Dios para salvar al hombre. Todas estas cosas que forman la iglesia están en este libro de Romanos y explicada de una manera clara. Tal vez era un poco difícil entender las palabras de Pablo para los judíos o muchas personas del vulgo. ¿Por qué lo digo? Porque aquí se usa un griego que pertenecía únicamente a los abogados. Y Pablo sabía por qué lo estaba haciendo. Tenía que hablar de la justicia de Dios al salvar a los hombres. Y tal vez era un poco difícil para ellos entenderlo al traducirlo también. Posiblemente para muchos era un poco complejo, porque no era el idioma común que se hablaba, sino era el mismo idioma, pero más alto. Creo que ustedes entienden eso, ¿no? Nosotros muchas veces estamos aquí debajo, impuestos a hablar con facilidad, en un lenguaje que nos entendemos, pero hay personas que tú te pones a escucharla, tal vez en un programa, tal vez en una conferencia, y tú dices, pero ¿y qué fue lo que dijo? Está hablando español, pero no lo entiendo. ¿Cierto? Porque está hablando un español muy alto, con palabras que tú no usas constantemente ni diariamente. Esto es lo que Pablo hace con la carta a los romanos. Usa ese griego de la alta para escribir. ¿Ok? Entramos a Corintios ahora. Primero Corintios es una carta interesante. Pablo escribe esta carta, y ¿cómo estaba Pablo? Contento, feliz por los corintios cuando le escribe aquella carta, ¿verdad que sí? Él estaba que brincaba, wow, hermanos, ustedes van por buen camino, yo estoy tan contento con ustedes. Eso fue lo que él escribió cuando escribió. ¿Qué estaba pasando entonces en Corintios? Estaban corintiando, dice uno. ¿Tiene sentido? No creo. ¿Ah? Divisiones entre ellos. Conducta de inmoralidad. Mala práctica de la cena del Señor. ¿Se acuerda cómo explicamos eso el domingo pasado? Así como estaban. Tenían mucho que aprender, al grado de que hay que entender ese capítulo 3 de Corintios, cuando Pablo le dice a los hermanos, ustedes están actuando como carnales, que han entendido mucho con eso. Ojo, perfecto, una categoría de creyentes. Está el hombre natural, el hombre espiritual y el cristiano también carnal. 3 categorías de personas. ¿Estaría diciendo Pablo eso? Al contrario, nada más con observar y comparar con Hebreo, cuando habla de la madurez y de la inmadurez de un creyente, tenemos que darnos cuenta de que Pablo está diciendo, es que es tan grande su inmadurez que todavía no pueden pensar como creyentes maduros. Todavía están actuando como ustedes llegaron. ¿Y cómo llega un nuevo creyente a la iglesia? Con todas sus cosas de atrás todavía. Están actuando como personas que viven en la carne. Le falta madurar, le falta crecer. Cuando crezca van dejando el viejo hombre y entrando a tener un nuevo hombre. No le está llamando, dice, miren, esta es una condición con la que muchos van a vivir y otros no. Habrán cristianos carnales y cristianos espirituales.
Me acuerdo que esa fue una enseñanza en la iglesia que nosotros estábamos y eso fue un revolú porque muchos no lo entendían. Otros sí lo aceptaron muy bien y otros pensaron que ellos, cuando le corregían algo, dicen, bueno, lo que pasa es que yo soy un cristiano, pero que soy carnal. O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero yo soy carnal. Ellos mismos explicaban que no, que tenemos que ver a Romanos 8, de que no hay comunión, la luz con la tiniebla, pero al hacer eso decían que teníamos que estar avanzando en espiritualidad. Lo mismo que Pablo está diciendo, pero se lo está diciendo no al incrédulo, sino a creyentes. O sea que Romanos 8, más adelante, lo que se está diciendo es que realmente un creyente no vive conforme con nada que esté contaminado con la carne. Cuando haya pecado, haya falta, él lo va a sufrir. Entonces no puede haber un creyente complacido en la carne. Los corintios estaban en esta disyuntiva, tenían que ver a Pablo que ahora le explicaba y le decía lo que estaba pasando con ellos y tenían que preguntarse en una ciudad, como alguien dijo, que era sumamente corrupta, donde todo el pecado parecía como normal y apoyado y todo el mundo vivía como quería y era prácticamente lo mismo que estaban haciendo en la iglesia, viviendo como vivían afuera y trayéndolo porque nada está pasando. Cuando Pablo le habla de lo que es realmente un creyente transformado y le dice, ustedes están actuando exactamente como incrédulos, ¿será porque lo son? No creo que Pablo estuviera hablando contento. Le estaba hablando con mucha autoridad en ese momento. Al grado de que manda a sacar en un momento dado de que estaban hasta apoyando a alguien que estaba en inmoralidad, a que lo sacaran de la iglesia. Para más luego en la segunda carta enseñar que era necesario que también tengamos compasión de aquellos que vienen arrepentidos por pecado. Específicamente de aquel hombre que luego regresa pidiendo perdón. Y Pablo diga, tengan compasión de él y perdónenlo. Ese es el evangelio. Enérgico. Hay que hablar con seguridad y firmeza, aún tengamos que llorar muchas veces sintiendo el dolor de decir las palabras que tenemos que decir, pero realmente tenemos que decirla y al mismo tiempo abrir nuestro corazón para ver qué podemos hacer para ayudar a una persona que ha fallado. ¿Cuál es el problema? Que una persona que hable del evangelio tal y como Dios manda, muchos van a tomar la actitud de no aceptación y de desprecio a esa persona. Y hacen comparación como diciendo quién es esa persona para que me diga esto. ¿Ustedes creen que no lo hicieron con Pablo? Cuando Pablo se paraba a decir lo que tenían que pararse a decir, ¿quién es este que viene ahora a darnos leyes de moralidad aquí a nosotros? Eso no es nuevo. La gente se resiste, la gente pelea. Porque nosotros siempre llevamos muy detrás de nosotros el concepto de que somos buenos, de que tenemos buenas actitudes, y cuando alguien nos enfrenta y nos dice, ya sea por un sermón, por una palabra, por una escritura, por una carta, como Pablo lo hacía, se retraen las personas y se quieren enfrentar de una manera o de otra y buscar un culpable. Se pueden sentir incomprendidos. Pero qué glorioso y maravilloso cuando una persona puede bajar su corazón humildemente y decir, wow, es verdad, estoy fallando. Mi hermano, a veces yo lo veo como si en el cielo estuvieran esperando, diciendo, escuchó esa palabra, los ángeles, acuérdense que los ángeles están mirando lo que Dios está haciendo. ¿Cómo es posible que Dios salve a estas personas? Y que por un enfrentamiento de alguien estén esperando, y ¿cuál será la actitud? ¿Qué actitud va a tomar? ¿Qué actitud va a tomar? Y cuando toma la actitud correcta, que se humilla y baja, yo me imagino que en el cielo hay brincos. ¡Wow! Hizo lo que tenía que hacer. Gozo en el cielo. Porque un hijo suyo entendió que no estaba bien.
que pudo ver la palabra de Dios actuando y trabajando en él, y brinca de alegría y felicidad en el cielo, porque ese hijo suyo había visto que Dios había hecho la obra. Señor, tú lo estás haciendo. ¿Cómo es posible que personas como esas puedan reaccionar? Acuérdense, los ángeles no entienden cómo Dios pudo hacer eso. Es que en el cielo no hay mancha, no hay pecado ninguno, no hay falta. Y aquí la vemos que eso es por todos lados. Y están todos ahí. ¿Y cómo Dios salva a esa gente? Pero es increíble. Y es por eso que tiene que escribirse y decir, ¿saben qué? La obra que yo voy a hacer es mucho más grande de lo que ustedes se imaginan. Es que lo voy a hacer superiores a los ángeles. No, ya eso es demasiado. ¿Han leído eso? Es una obra tan perfecta, tan grande la que Dios está haciendo con usted y conmigo. Y eso es moldeándonos, es por fuego, como explica la misma carta de Corintios. Es moldeándonos, trabajando con nosotros. Nosotros peleamos con nosotros mismos y nosotros entristecemos al Espíritu Santo muchas veces. Otras veces lo alegramos en el cielo cuando esperamos lo que tú vas a hacer, y cuando reaccionas mal, eso es como, no lo hizo. ¿Qué? Por eso es que Pablo decía, esto es una batalla constante donde yo tengo realmente que mirar a Cristo, y cuando hago así, que miro a Cristo, entonces veo que estoy caminando, que estoy avanzando. Ahora sí, no estoy dependiendo de mí, sino que miro a aquel que lo puede hacer por mí, como ese versículo 25 del capítulo 7. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Él es mi ayudador, Él es mi guía. Luego en Hebreo hay un pasaje que dice, puesto los ojos en Jesús, porque eres el autor y el consumador de nuestra fe. Todo es a Cristo. A veces me pregunto, ¿cuántas veces yo he podido provocar gozo en el cielo? ¿Y cuántas veces yo he provocado grandes tristezas en el cielo? Y a veces puedo percibir eso cuando yo mismo me siento triste por algo que he hecho que no es correcto. Cuando mi corazón se entristece, cuando me siento angustiado, pero que muchas veces me enfrento y quiero justificar lo que estoy haciendo, y todavía sigo trayendo tristeza al cielo porque no tengo por qué justificarme. ¿Por qué explicamos todo eso, mi hermano? Porque la carta a los romanos es eso. Enseñarnos el comportamiento nuestro como creyente, la obra de Cristo, qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, pero no solamente lo que Él quiere, sino lo que Él ha provisto para que eso ocurra. Es una misericordia constante de Dios. Según a los Corintios, esta carta revela el corazón de Pablo, como ya dijimos hace un momento. Expresa su preocupación personal por las iglesias jóvenes comenzando. Esas dificultades por las cuales han pasado en su servicio cristiano, y expresa el privilegio de haber sido llamado a servir a Jesucristo. Es una carta muy consoladora. Yo una vez me acuerdo que y eso me pasó cuando estaba en un seminario en Atomayor, en mi país, un lugar que se llama así, y yo al estudiar esta carta yo no podía parar de llorar. Y decía, wow, Señor, tú eres glorioso. Y usar a Pablo para decir estas palabras a mí, hablar a mi corazón hoy, y pensar que muchos la han leído y ha pasado lo mismo y han sentido ese mismo efecto. De ese corazón de Pablo, con toda misericordia, referirse a una iglesia en dificultades y al mismo tiempo decir, yo no estoy buscando un daño para ustedes, no estoy buscando un mal,
sino es enseñarle el verdadero comportamiento de un hijo de Dios y hacerlo en amor. Yo sentía que Pablo había vaciado su corazón en esas palabras que él expresa en esa segunda carta a los Corintios. Gálatas es un poquito más compleja. Gálatas es complicada, ¿cierto? ¿Qué estaba pasando en Gálatas? Vamos a ver, los teólogos de aquí. Todo el mundo le pasa el micrófono a Tim. Tim, si quieres hablar, perfecto. ¿Sí? ¿Qué estaba pasando en Gálatas? Intrúyenos a todos aquí. Acá. Que habían personas judaizantes que venían y estaban tratando de enseñar que había que seguir la ley de Moisés. Entonces introdujeron mucho error y Pablo está escribiendo para corregir ese error. Y él dice que ellos estaban predicando otro evangelio. Y él no lo trata con mucho guantes cariño. suaves, no. Él dice, no. Si alguien viene, aunque sea un ángel del cielo, y predica otro evangelio, sea anatema. Y dice que ellos habían comenzado bien, pero se habían dejado llevar. Y toda la carta está básicamente dirigida a corregir ese error. Gálata es un reflejo claro de lo que nosotros estuvimos diciendo hace un momento. Explicar esos cambios y transición de la iglesia no fue tan fácil de entender ni asimilar. Yo soy judío y amo a mis padres, a mis abuelos, tengo una tradición, tengo tantas gentes que vivieron de esta manera y es como pensar, así fui enseñado, así fui instruido y ahora, pero no es que podemos hacerlo las dos cosas al mismo tiempo, había confusión. ¿Acá? Yo tengo una pregunta o quizás una observación, si se puede aclarar un poquito la terminología de judaizante para aquellos de los que quizás no estén muy claros de qué significa o a qué se refiere cuando se habla en ese término. Sencillo, eso era realmente tú ir bajo todos los términos y escrituras del Antiguo Testamento para entonces ponerla en práctica sin ver a Cristo. No era necesario ver a Cristo para servir a Dios. Era rechazar a Cristo, lo mismo que está pasando prácticamente hoy en día con los judíos ortodoxos, que rechazan a Cristo. Entonces le está llamando, ustedes quieren vivir, agradar a Dios, pero sin Cristo. Y lo que Pablo está diciendo que no se puede. Cuando ellos, siguiendo el pensamiento de Heidi, cuando se dice judaizar, ellos incluían todos los rituales que habían en la ley o solamente Es la lo que circuncisión. querían hacer específicamente. O solamente la circuncisión. Ellos querían la circuncisión y detrás de ella todo lo que venía detrás. Es que la circuncisión te está diciendo, nosotros somos el pueblo de Dios. No podemos entrar y ser pueblo de Dios sin la circuncisión. Y eso únicamente lo estaban haciendo los judíos. Nunca se le exigió a un gentil, a alguien de afuera. Entonces es para nosotros. Vamos a hacer las cosas que nosotros estamos acostumbrados a hacer. No nos prohíban. Acuérdense que Pablo llegó un momento que dijo, ustedes quieren hacer eso, háganlo, pero no lo impongan. Si le está diciendo eso, le está diciendo, es que no es necesario. Cosas que son básicas, importantes, trascendentales, como esto, no como aquello, eran prácticas del Antiguo Testamento que nada tenían que ver prácticamente con lo que ahora se tiene que vivir a través de Cristo. Cristo da a entender de que habían grandes cosas que solamente eran sombra, no era la realidad misma. Una sombra, tú te puedes ver a ti mismo, te puede hasta parecer,
Y la sombra va a caminar igual que tú porque eres tú. Pero es sombra de lo que había de venir. Llega Cristo y llega la realidad, no la sombra. Entonces ahora todo el mundo mire a la realidad y lo que dice Cristo es lo que hay que hacer porque Él es la promesa. Mientras no había llegado Cristo, muchas cosas tenían que ser practicadas como ilustración de lo que había de venir y la efectividad de lo que había de venir solamente en Cristo. Tú sacrificabas un cordero hoy y ya tenía que sacrificarlo mañana otra vez. Y tenía que vivir de sacrificio en sacrificio porque te dabas cuenta que le había continuado faltando a Dios. Y como dependía de tu sacrificio, tu acercamiento, de ir al altar, es por eso que ese fuego nunca se apagaba. Siempre estaba encendido porque tú nunca sabías cuándo alguien tenía que ir y sacrificar, buscando expiar o cubrir su pecado, que es diferente. Cubrir, expiar, no es lo mismo que quitar completamente. Y la promesa, y es la que aquí nosotros creemos todo, que lo que Cristo hizo fue que Él nos está presentando y nos presentó ante el Padre como si usted y yo nunca hubiésemos pecado. Y de una manera efectiva, clara. Uh-huh. Que, sí, no es que expía solamente, y esa expresión no fue por casualidad. Okay, dice que lo que le está diciendo, por lo que está grabando, que cita el texto de que Cristo quita el pecado del mundo. No que lo expía, lo cubre, no, sino que lo quita completamente. Y algo que aparece en Gálatas, esta expresión de lo que ese texto que Tim menciona cuando dice que si aún un ángel viniera, eso ni siquiera es un eufemismo. No es algo que nosotros podamos decir, wow, esto es simplemente algo que no va a ocurrir nunca. Mi hermano, ¿sabe qué? Primero, ningún ángel que está en el cielo te va a decir algo contrario. Pero te está hablando de qué? De lo mismo que se habla en Efesios. ¿Se acuerdan de un texto que dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades en los lugares celestes? ¿De quién está hablando? Y si aún uno de ellos viene, se disfraza y se pone como ángel de luz y no le crean porque estaba mintiendo, pero es que es un ángel, me apareció con sus alitas, todo. Hay sueños, hay apariciones, mi hermano, hay cosas que ustedes no se imaginan que pueden pasar. Y yo en esta parte no soy muy reformado como algunos piensan. Pasan. A mí nunca me ha pasado. Ni aspiro. Yo no quisiera que a mí para yo recibir algo que se me apareciera un ángel vil, divino. Mire, mi hermano, eso no va a ser cómodo. Pero es que hay algo maravilloso. Dios, para no tener que hacer eso, ¿sabe qué hizo? Nos escribió su palabra para que nosotros confiáramos en ella, la escudriñemos, la leamos y escuchemos la voz de Dios ahí. Pero mi hermano, déjenme decirle que hay personas que están enteramente, que a veces ni duermen y ven cosas, oyen voces, oyen palabras, se oyen de todo. ¿Y saben qué? ¿Qué van a hacer esos ángeles caídos? Hay que continuar. Te hacen ver cosas. Se adelantan acontecimientos, muchísimas cosas. Hay muchos poderes. Que de luego tú dices, pero yo vi esto antes y ahora me pasa. Te confundes, te pones y tú dices, no, es que Dios me estaba diciendo algo. Te están apartando de toda escritura y de toda dirección de Dios para que tú vayas detrás o de un sueño, tú dependas de los sueños, tú dependas de una visión. Yo le tengo mucho temor a personas que todos los días ven algo. Porque esas son personas que difícilmente van a la escritura para leerla, porque están dependiendo de un sueño, están dependiendo de qué, de que aparezca una visión, una luz en tu cuarto, que te ilumine, que te diga, que te hable, y siempre están pensando, yo tengo un don especial, porque yo veo cosas y yo digo cosas. Estás entretenido, no lees la escritura.
Siente que no la necesitas y ahí te quieren tener estos ángeles caídos. De tal manera que cuando Pablo habla, le está hablando con cierta seguridad al decir, aun si viene un ángel de eso, con un falso evangelio, que sea también maldito. No es un juego, él no está jugando. Él sabe con qué nosotros estamos batallando y con la posibilidad de que eso aparezca. Eso cada vez que yo oigo testimonio, yo sí escucho. Y tristemente, hoy en día hay muchas, y con esto de las redes, hay muchas historias que muchos saben que van a ser fantásticas. Y hay muchos que inventan cosas que una vez yo morí y vi el infierno. Yo llegué y vi al Señor, vi a Cristo, vieron de todo. Y la gente le cree a todas estas cosas. ¿Por qué? Porque a la gente les encanta más lo fantástico que tú sentarte. Vamos a escudriñar la escritura. Eso está incómodo de entender, es muy difícil. Además, ya no me gusta cómo enseña, eso es muy complicado. No. Pero si te dan algo fantasioso que a ti te entusiasme, que tú veas, te quedas ahí. Es como aquel niño que cuando tú le estás contando un cuento interesante, él no cierra los ojos, pero hijo, era para dormir, sí, pero me voy a dormir cuando tú acabes. Quiere terminar la historia. Y así somos. Nos quedamos en Gálatas. Es un libro interesante, muchas cosas que Pablo tiene que explicarle a judíos creyentes. Mire el amor de Pablo en esta carta. Él no le dice, ¿qué quieren que ustedes dicen? Cuando los judíos vayan, no, trabajó con ellos. Le explicó el evangelio porque era lo que ellos querían. No se puede hacer las dos cosas. Es la ley mala. Pablo dice, no, absolutamente no. La ley es santa, lo malo somos nosotros. Que ese es el problema. Es que tú no puedes con tanta santidad y tanta pureza. No puedes. Tienes que mirar a Cristo. Y cuando vino Cristo, ya no necesitamos esa nana que nos guíe. Ya tenemos al que todo lo hizo por nosotros. Descansa en Él ahora, confía en Él, no tenga la tentación de querer llevar un cordero, de sacrificarlo porque no te sientes seguro, porque entonces le está diciendo que Cristo es insuficiente. Es lo mismo que hoy muchos hacen cuando dicen, oh, Virgen de la Alta Gracia, ayúdame. Tú le estás diciendo a Cristo que Él no es suficiente. No nos damos cuenta. No estamos diciendo eso. Sí lo estás diciendo. ¿Qué dice la Escritura? Que Él te hizo a ti rey y sacerdote, a ti, para que vayas directamente al Padre. Y si tú necesitas a alguien que te ayude, algún abogado, ¿qué dice? 1 de Juan 1:9. Mira a Cristo, yo soy el abogado, no es más nadie. No, pero yo quiero siquiera un abogadito. 3, 4, 5. Como aquel que no había cama y le invitaron y saben lo que es una hamaca, ¿verdad? Esa. Y él empezó porque muy devoto, y empezó a orar y a rezar y a pedir y le pedía tanto, santo, duerme conmigo, fulano y tal, duerme conmigo, fulano y tal, duerme conmigo. Cuando se fue a acostar, se cayó la cama. Dice, ¿y qué pasó? No tú, que tú llenaste esa hamaca de gente ahí, tenía que caerse obligado. Increíble. Parece un chiste, pero así hay mucha gente que se van a la cama. No se sienten seguros. Eso pasaba con Gálatas, es que tiene que ser algo más. Pero que Cristo es suficiente, sí, pero es que mira, siempre lo hemos hecho. No hace falta, eso es parte de otro evangelio, eso es rechazar a Cristo. Eso es lo que está diciendo, todo el que rechaza a Cristo, ¿qué está pasando? Está predicando un evangelio diferente. Porque el evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis es Cristo. Con eso termino. El evangelio no es en sí, no es fácil, no es difícil de entender. Es que nosotros nos encerramos en nuestro deseo de ser más
puro, más santo, más puro, nos lleva a querer confiar en nosotros, pero menos en el que tenemos que confiar, porque no puede ser tan fácil, no. Nos resistimos a que sea tan fácil. Sí, yo sé quién es Cristo, pero es que necesitamos más ayuda. Cristo no es suficiente. Eso es todo lo que dice. Vamos a orar, hermanos. Ajá, una preguntita más. ¿Ok? No oigo la pregunta, nada. Ok. Este, ¿Los ángeles saben que es pecado o no? Mm, pero no una vez, ¿no? Ellos tienen bastante por qué saber lo que no está bien. Pero ellos saben que están condenados. Sí, pero no, estoy hablando de los ángeles. Los ángeles caídos. No. O tú dices los ángeles. Ya. Ok. Ellos saben, eso es lo que yo, mi percepción. Ven dónde están viviendo. Ven la pureza de lo que es el cielo. Y mirar para acá es algo que prácticamente ellos no pueden entender cómo Dios pueda tener hijos aquí. Es por eso la pregunta, porque si se salva, si Dios salva a una persona, los ángeles se regocijan, supuestamente así, ¿no? Sí. Entonces los ángeles no Porque saben saben lo que está bien y lo que, no, lo que está mal. Mm. Definitivamente. Y la otra es, como por ejemplo, cuando uno está feliz, o sea, el espíritu, como dice la palabra de Dios, que no hay ¿cómo se dice? ¿Intercede? No, entristezcáis. Oh, contristáis el Espíritu Santo Okay. que está en vosotros. Sí. Pero uno a veces se entristece. entristece. Pero no es el Espíritu Santo que uno se entristece a veces. Una pregunta, ¿tú te entristecías antes de que tú tuvieras al Señor en tu corazón? Por cosas tú tratabas de buscar una justificación. El incrédulo trata, es lo que yo veo. Aunque muchas veces siente cierto remordimiento que se confunde con tristeza y no lo es, sino que contra por qué lo hice. En el creyente ocurre en su primera actitud, al ver que falló, es mirar hacia arriba. Pero es que yo ofendí a Dios. El hombre mira hacia abajo y ve, ¿qué pensarán de mí? ¿Se entiende? Mi hermano, cuando tú lo primero que piensas en qué van a pensar de mí, algo no está bien. Algo no está bien. Tal vez tú pienses eso después. Pero en primera instancia dice, wow, Señor, te fallé. Y es como si el Señor mismo te dijera, y también le faltaste a tu hermano. ¿Qué vas a hacer? ¿Entiendes? Entonces cuando entran todas las direcciones bíblicas para saber qué tú hacer en esas condiciones. Pero el entristecerte y mirar a Dios en primer lugar es una buena señal. Cuando tú te preocupas, dices, oye, ¿qué van a pensar de mí ahora que yo soy esto? Dicen, vas mal todavía. Estás tratando de verte bien ante los hombres. Entonces tu tristeza no es una tristeza de dolor por haber ofendido a Dios, sino porque ahora puede ser que pierdas un amigo, pierdas a un familiar y tengas problemas con fulano. Eso es lo que pasa, no se puede confundir con esa tristeza que uno siente al ofender a Dios. Es muy profunda. Vergüenza te da. Sí, ¿te has sentido esa vergüenza? Aquí no hay ninguno que no haya pecado, así que no me digan que no, que uno les da vergüenza. Y dice, wow, Señor. Y uno no quiere como, ¿hablo contigo o no hablo contigo? Preferimos irnos a trabajar y entretenernos porque no queremos hablar con Dios. Vergüenza. Pero cuando tú te valentonas, por decirlo así, dices, no, yo tengo que hablar con Dios. Llega, te metes en tu cuarto, comienzas a orar y a hablar. ¿Cómo sales tú cuando tú haces eso de ahí? Usted ve como cuando hace mucho calor y tú te metes así, wow. Y sales contento y no se entiende por qué tú estás tan contento.
sí, no importa. Pero mira que te llegó un bill, se paga, no hay problema, que hay que pagarlo. Sí, sí, pero que no hay para pagarlo cuando se paga. Estás en paz. Dice este versículo de 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué es lo que Ahí pasó está. con Judas? Él sintió remordimiento y fue y se ahorcó. Muchos no han entendido eso. Y si pregúntale a una de estas personas que estudian lingüística para que tú veas cómo defienden a Judas de una manera increíble, porque no entienden qué es lo que pasa con un pecador y lo que Dios hace en la obra de una persona. Dios no está mirando personas buenas o malas. Dios está mirando personas que tienen en primer lugar el concepto de agradar a Dios antes que a ellos. El creyente lo primero que quiere es agradar a Dios sin mirarse él mismo. Y muchas veces es justo que uno se dé un cariñito, ¿no? Que uno se ame un poquito. Pero Dios está en primer lugar todo el tiempo. No puede estar por encima de Él. Y ese es el asunto. Bueno, hermanos, no me gusta extenderme mucho, porque después dicen, no, ahí se extienden y hablan demasiado. Imagínate. No, esa fue la introducción. Sí, no, que él dice que va a acabar, pero dice, ya va a acabar, dice el hijo, ya va a acabar. No, no, sí, mija, dale una hora más. Él termina. Sí. Cuando él dice que va a estar terminando, porque falta una hora. Sí. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, amado Señor, gracias, gracias inmensamente te damos porque podemos ver tu palabra escrita, tantas cosas que analizar, tantas cosas que ver, que han ocurrido a través del tiempo y ver tu palabra todavía como el primer día. Esto no lo pueden entender los hombres. Nosotros sí, porque nos has permitido ver que eres tú quien cuida y protege lo que es tu palabra. Tu palabra va a permanecer por encima de la incredulidad y la arrogancia de los hombres. Gracias, Señor, por ella, y gracias por habernos traído hoy aquí para analizar y estudiar tu escritura. En Cristo tu Hijo, Señor, lo pedimos todo con gracias.